Ahora continuamos con la segunda parte de la lección que habíamos iniciado el día de ayer. Ayer estuvimos hablando acerca de cómo debe ser nuestro proceder cuando un hermano peca contra otro. Y vimos lo que el Señor Jesús nos instruye con respecto a ese trato, a los pasos que debemos seguir cuando un hermano nos ofende. Ahora, eso llevó a cabo a que Pedro hiciera una pregunta. Y esa pregunta la encontramos nosotros en el verso 21, donde dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Las palabras que el Señor Jesús había dicho con antelación, y que ya lo vimos en nuestra lección anterior, movieron a Pedro a pedirle al Señor que fijara un número para ayudarlos a entender su deber en esta área. Por eso Pedro preguntó: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Cuando Pedro le preguntó si debía perdonar al hermano hasta 7 veces, en realidad estaba siendo muy amplio, muy liberal, porque la tradición judía sostenía que 3 veces, no 7, 3 veces era lo correcto. El señor Barclay, en su comentario, nos ilustra y dice: le debemos mucho al hecho de que Pedro tuviera la lengua tan dispuesta. Una y otra vez se precipitó a decir algo de tal manera que su impetuosidad dio motivo a que Jesús impartiera enseñanzas que son inmortales. En esta ocasión, Pedro se creía que estaba siendo muy generoso. Le preguntó a Jesús hasta cuándo tenía que perdonarle a su hermano el que le ofendiera, respondiendo a su propia pregunta con la sugerencia de que podría llegar hasta 7 veces. Pedro no estaba tan despistado con su pregunta. La enseñanza rabínica era que uno debía perdonar a su prójimo 3 veces. Pero vemos aquí que Pedro fue muy generoso. Pedro fue muy amplio. Pedro le dijo al Señor hasta 7, mientras que la enseñanza judía, la tradición judía, decía 3 veces. Rabí Yosef ben Hanina decía: el que le pide perdón a su prójimo no debe repetirlo más de 3 veces. Rabí Yosef ben Yahuda decía: si uno comete una ofensa una vez, se le perdona. Si comete una ofensa una segunda vez, se le perdona. Si comete una ofensa una tercera vez, se le perdona. Pero la cuarta vez, ya no se le perdona. La prueba bíblica de que eso era lo correcto se tomaba de Amós. En los primeros capítulos de Amós hay una serie de condenaciones de las diferentes naciones por 3 transgresiones y por 4. De ahí se deducía que el perdón de Dios se extendía hasta 3 ofensas y que Él visita a un pecador con un castigo a la 4ª. Una persona no podía ser más tolerante que Dios, así que el perdón se limitaba a 3 veces. Pedro
creía que llegaba demasiado lejos, porque tomaba las 3 veces de los rabinos, las multiplicaba por 2, les daba 6 y les añadía una de propina. Ahí están las 7. Y sugería, convencido de su generosidad, que sería suficiente si perdonara 7 veces. Pedro esperaba que se le alabara, pero la respuesta de Jesús fue que el cristiano debe perdonar 70 veces 7. En otras palabras, que el perdón no tiene un límite computable. La respuesta del Señor, la que la da en el verso siguiente, toca este punto, de que el perdón no tiene un límite computable. Pero como acabamos de leer, recordemos, lo que el Señor había venido diciendo de qué hacer cuando alguien peca contra uno, fue lo que llevó a Pedro a que le hiciera la pregunta. Bueno, entonces, ¿cuántas veces? Si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? Pedro dijo, serán 7. Pero en la respuesta de nuestro Señor, vuelvo y digo, muestra que no hay limitación numérica para el perdón. Dice el verso 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ese era el punto de las 70 veces 7. No hay limitación numérica para el perdón. Ahora, 70 veces 7 son 490 veces. Ahora, el Señor no estaba diciendo que hay que perdonar al hermano 490 veces. O sea, pues 70 veces 7. Lo que el Señor le está diciendo a Pedro es que el perdón no es limitado numéricamente, sino que más bien debemos estar siempre dispuestos a perdonar. Si una persona se arrepiente de su pecado, debe ser perdonada. Lo que Jesús quiere decir es que hay que perdonar siempre, que el ofensor esté en disposición de buscar el perdón. En Lucas 17, preste atención, hermano, a lo que el Señor nos dice aquí. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Bueno, de eso estuvimos estudiando en la lección anterior. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Perdón está condicionado al arrepentimiento. Y sigue diciendo, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Una vez más, lo que decía hace un momento, hermanos, lo que el Señor está diciendo es que no hay limitación numérica para el perdón. El Señor nos está diciendo que siempre debemos estar dispuestos a perdonar. Si mi hermano peca contra mí, yo debo reprenderlo, yo debo exhortarlo, y si se arrepiente, perdonarlo. Pedro había pensado que era suficiente con 7 veces. El Señor le dijo, no, hasta 70 veces 7. O sea, pues, siempre debemos estar dispuestos a ello. Entonces, después de que el Señor le ha respondido a Pedro la pregunta que le hizo, le presenta esta parábola. La parábola de los 2 deudores. Esta parábola habla de cierto rey que de vez en cuando llamaba a sus siervos a rendir cuenta. Dice en el verso 23, por lo cual
El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y una de esas cuentas reveló que un siervo le debía una enormidad de dinero. Era impresionante lo que este siervo le debía. Dice el verso 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos le debía. Ahora, es muy difícil determinar exactamente a cuánto equivalían 10,000 talentos, porque no se nos dice si eran talentos de plata o eran talentos de oro. El punto es que este hombre estaba irremediablemente endeudado. Tenía una deuda externa impagable. El señor Barclay dice en su comentario, el primer siervo le debía a su amo 10,000 talentos. Es decir, 60 millones de denarios. El denario hemos puesto en algún otro lugar que equivalía a 6 céntimos, que era el sueldo diario de un jornalero. Ahora, por tanto, 10,000 talentos serían 3,600,000 euros. Esa era una deuda increíble. Sería superior al presupuesto de una provincia. Los ingresos totales de la provincia, que incluía a Idumea, Udasa y Samaria, no eran más que 600 talentos. La renta total de una provincia rica como Galilea era solamente 300 talentos. Aquí tenemos una deuda que era superior al rescate de un rey. Eso fue lo que se le perdonó al primer siervo. Este hombre, hermanos, no le alcanzaba la vida para pagar esa deuda. Porque dice que los 10,000 talentos, nos dice aquí el señor Barclay, en el primer renglón de su comentario, dice que esos 10,000 talentos equivalían a 60 millones de denarios. Y un denario era la paga por un día de trabajo en el primer siglo. Un denario era el salario diario de un jornalero. Y este hombre debía 60 millones de denarios. 60 millones de días de trabajo. No tenía cómo pagarlo. Ahora, cuando no pudo pagar, porque no podía pagar, el rey ordenó que lo vendieran. Pero no solito. Dice el verso 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Incluso vendiéndola a él, vendiendo a su mujer, vendiendo a sus hijos, todo lo que tenía, no habría alcanzado para pagar completamente su deuda. El hombre no tenía con qué. Ahora, el hombre mostró su disposición a pagar. Y aunque nunca podría haber pagado por completo, el rey se sintió movido por la compasión. Dice el verso 26. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo, solo tenme paciencia. El rey fue movido por la compasión. Y nos dice el verso 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia,
le soltó y le perdonó la deuda. Mire, le soltó, lo liberó y le perdonó la deuda. Bueno, vemos que lo importante aquí, hermanos, es la misericordia de este rey. La narración nos dice que el mismo hombre que le debía ese dinero, a quien ahora se lo ha perdonado, salió y se encontró a un consiervo que le debía dinero. Dice, verso 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Qué diferencia? Le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Lo que este consiervo le debía era nada en comparación a lo que se le había perdonado a él. En su comentario nos dice el señor Barclay, por otra parte, lo que debía a ese siervo, su consiervo, era una cantidad insignificante. Solamente 100 denarios. El otro le debía 60 millones de denarios. Este solamente 100. Un denario valía unos 6 céntimos y por tanto la deuda era de 6 euros. Era aproximadamente un 600.000avo de su propia deuda. Nada. Pero dice la escritura que tomó a este hombre por el cuello, lo ahogaba y le exigía diciéndole, págame lo que me debes. El señor Barclay hace un comentario buenísimo sobre este punto de la deuda de los dos. Y dice lo siguiente, A.R.S. Kennedy hace una comparación para que comprendamos la diferencia cuantitativa que había entre las dos deudas. Supongamos que esas cantidades se reunieran en monedas de 20 céntimos. La deuda de 100 denarios se podría llevar en un bolsillo, porque 100 denarios equivalían a 6 euros. 6 billeticos, un billetico o dos. Los 10,000 talentos requerían para llevarlos un ejército de unos 8,000 cargueros, cada uno con un saco de 50 kilos. Y la fila de los portadores ocuparía, yendo a 1 metro de distancia el uno del otro, 8 kilómetros. El contraste entre las dos deudas es alucinante. Cuando su consiervo no pudo pagar, mire lo que hizo. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Recuerden que este hombre, el que debía los 10,000 talentos, le había rogado a su rey que le tuviera paciencia y que le pagaría todo. Ahora, este hombre, el consiervo de este, le está diciendo lo mismo, ten paciencia conmigo. Se lo rogaba, le suplicaba, yo te lo pagaré todo. Pero en lugar de eso, no quiso. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. La crueldad de este siervo no pasó desapercibida para sus compañeros. Cuando ellos vieron lo sucedido, fueron donde el rey y le contaron. Dice el verso 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Ya ustedes podrán imaginarse
la reacción del rey. Enojado por la falta de misericordia del hombre a quien había perdonado, y su espíritu implacable, no estar dispuesto a perdonarle al otro, el rey lo entregó a los torturadores hasta que pagara su deuda. Continuemos la lectura. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Misericordia. La clave aquí, hermanos, es la misericordia. De principio a fin en la Biblia vemos la misericordia de Dios para con el hombre. El que no esté dispuesto a perdonar a sus semejantes no puede esperar que Dios le perdone a él. En el Sermón del Monte, recordemos, hermanos, cuando el Señor hablaba de las bienaventuranzas, en Mateo 5:7 dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Por eso el Señor le dijo a este siervo: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Santiago, el apóstol Santiago, dice también en el capítulo 2 de su carta, en el versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si vamos a ser salvos, hermanos, si logramos llegar al reino de los cielos, no será por lo bueno que nosotros seamos, por no pecar. Vamos a ser salvos es por misericordia. Porque ninguno de nosotros merece la salvación. Lo que merecemos nosotros es la muerte. Porque esa es la paga del pecado. La paga del pecado es la muerte. Eso es lo que nos merecemos nosotros. Pero vamos a ser salvos por misericordia. Y para poder ser partícipes de la misericordia, nosotros también debemos ser misericordiosos. En el verso 32, recordando, el Señor le dijo a este siervo malo: yo te perdoné toda esa deuda porque me rogaste. Jesús ha sido muy claro, y lo hemos estado viendo desde la lección de ayer, lo relativo al perdón. Te perdoné porque me rogaste. Nosotros le rogamos a Dios que nos perdone. En Mateo 6, inmediatamente después de que el Señor le ha enseñado a sus discípulos a orar, pasa a exponer y a explicar una de sus peticiones. Verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si perdonáis a los demás las ofensas que nos hacen, Dios nos perdonará, porque nosotros también ofendemos. Y ofendemos a Dios muchas veces. No hay hombre que haga el bien y nunca peque, que siempre haga el bien y nunca peque. Y añade en el verso 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos,
El mundo se halla como está debido a la falta de misericordia, a la falta de perdón. El hombre quiere hacer justicia por sus propias manos. El hombre quiere la venganza. Muchos seres humanos no queremos perdonar. Entonces, su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y en el día del juicio final nos va a pasar lo mismo, que el Señor nos va a cobrar todo lo que le debemos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dios también entregará para atormentar a aquellos que no tienen misericordia y que no están dispuestos a perdonar. La magnitud de la deuda que Dios nos ha perdonado hace que nuestras deudas entre nosotros sean insignificantes. Se nos ha perdonado una deuda que no podríamos haber pagado jamás, porque nuestros pecados causaron la muerte del Hijo de Dios. Y por eso debemos perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros, o no podremos esperar ser tratados con misericordia. Esta lección de los dos deudores, que es lo que el Señor le explica a sus discípulos después de que les ha dicho cómo proceder cuando alguien peca contra nosotros, habla de que hemos de estar siempre dispuestos, motivados, prestos a perdonar cuando alguien viene arrepentido y nos implora, nos ruega nuestro perdón. Si no, habrán consecuencias eternas.